yo lo que quiero es darte. ¡Dame qué! ¡Dame qué! No llore, no llore. Sea hombrecito. No. Si soy hombrecito. Eso. Hola, bienvenidos a Josué Boleto y Soda en un video más. Y esta vez tenemos un video fuera de lo habitual de este canal. Diría que es un Elseworld el mismo de las series del canal. Y es que después de ver cómo continúa el cine mexicano, ¿no? Y que la mayoría de ustedes son mexicanos y los que no, pues sé que les puede interesar un poco. Comencé a pensar varias cosas, ¿no? ¿Por qué la comedia mexicana ya no triunfa cuando antes pues era un éxito total tanto en televisión como en cines? Aunque nos vamos a centrar en el cine en el video del día de hoy. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes y que vayas por tus palomitas, que empezamos. A ver, es innegable que las comedias mexicanas o el cine mexicano no está en su mejor momento, a pesar de que está en el momento en que más productos saca al aire en televisión, en cine, si sumas el streaming, ¿no? Como estas plataformas, ¿no? El gobierno los obliga a producir contenido producido en nuestro país. Entonces, pues obviamente crece la cantidad de películas, la cantidad de productos mexicanos, ¿no? También los estímulos del gobierno que van con nuestros impuestos a crear estos productos que la mayoría son una basura, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, nuestros impuestos se van a estas cosas. Pues sí, nuestros impuestos se van a estos productos. Pero ¿por qué ya no triunfan? Porque hubo un tiempo en que el cine mexicano era un cine muy bueno, era un cine que podía entrar a competir a los Óscares, como es la película de Macario. Las actuaciones eran muy buenas y además era aceptado por la gente, ¿no? Además del éxito que generaban en crítica, en taquilla y por supuesto, ¿no?, en premiaciones. Además de que a nivel internacional eran conocidos muchos de estos productos también, ¿no? Igual pasaba con las comedias de televisión, ¿no? Por ejemplo, quien no conoce a Chespirito, quien no conoce a Pedro Infante, ¿no? Todos estos ídolos de la comedia, la Capulina, que se volvieron bastante exitosos, ¿no? Y parece que hoy no hay eso, ¿no? El cómico más destacado y creo que más conocido a nivel mundial tendría que ser Eugenio Derbez, ¿no? Que también es muy odiado por la mayoría del público. La mayoría del público ya no acepta su comedia como lo hacía antes, ¿no? En los tiempos en los que tenía su programa de televisión, que sí que era exitoso, ¿no? Vamos a ver cuáles son los factores que para mí están. Obviamente voy a decir el más básico y el que han dicho en muchos videos, y iré diciendo otras cosas que he analizado, que espero que estén de acuerdo conmigo. La gente ya tiene más opciones, ¿no? Es la primera cosa que creo que han visto en otros videos, que creo que todo el mundo sabe, que obviamente el cine mexicano, la televisión mexicana, toda esta comedia, ¿no?, que existía, que era apoyada por Televisa, que aquí Televisa es una televisora muy grande de nuestro país, que prácticamente lo que ponía pues lo volvía exitoso, ¿no? Ellos sabían cómo manejarse, tenían muy pocos fracasos a diferencia del día de hoy, ¿no? Entonces la gente ya tiene más opciones. Esto comenzó desde que TV Azteca se empezó a fortalecer, ¿no? Que es la empresa rival. Les explico esto pues para que quienes no sean de México, ¿no? Que seguramente los conocen también en otros países, Televisa sobre todo, ¿no? Pero TV Azteca se empezó a fortalecer con el apoyo del público y empezaron a crear otras opciones. Y desde ahí productos grandes de Televisa empezaron a fracasar, ¿no? Pero ahora va mucho más allá, ¿no? Ahora en las salas de cines también vemos muchas más películas
con doblaje, ¿no? Porque en un punto las películas mexicanas, bueno, las películas extranjeras en México no tenían el doblaje, entonces era un poquito más complicado, ¿no? Pero ahora llegan grandes producciones, ¿no? Con un montón de dinero, ¿no? Que ya a nivel de producción, a nivel económico, ya no se puede competir en nuestro país, ¿no? Ya no hay alguien que pueda dar esos presupuestos que antes estaban igualados, ¿no? Cuando teníamos series de Batman clásicas, también teníamos aquí películas del Santo, ¿no? Que estaban más o menos al mismo nivel en cuanto a presupuesto. Obviamente, pues era más caro, ¿no? Lo que traía Hollywood, pero tampoco México se quedaba tan atrás como ahora sí que lo hace, ¿no? La gente tiene más opciones, puede ver Netflix, que en Netflix también hay producciones mexicanas, por supuesto, pero la gente puede elegir si verlas o no, puede ver Disney Plus, puede ver HBO Max, puede ver televisión por cable, puede ver internet, productos gratuitos como este canal que lo estás viendo tú ahora mismo. Entonces ya la gente tiene tantas opciones que las opciones con mayor calidad, las opciones con las que más se identifiquen, ¿no? Porque claro, hay productos que no tienen calidad, que terminan trufando un montón, pero son productos con los que se identifican de alguna manera las personas. Entonces ya al haber tantas opciones ya no pueden tener los éxitos asegurados. Esos ya están fuera desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues ahora la gente decide por encima de estas producciones, ¿no? Otro punto que creo que es importante destacar es algo que ya había comentado en el punto anterior. La gente no se identifica con los protagonistas. Vamos a checar un poco las historias de que la gente se amaba. Las películas de Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante era un muy buen actor, un muy buen cantante, pero sobre todo tenía un montón de carisma y era muy fácil empatizar con él. ¿Por qué? Porque era muy carismático y estaba en historias que todos los mexicanos podían pasar, ¿no? No recuerdan, estaban en historias de la clase baja, sobre todo que si revisamos estas historias, ¿no? En el contexto en el que estaban, en el contexto en el que salen, que empatizaron mucho con el público, es porque México estaba viviendo esas transformaciones. O sea, la gente iba al cine, veía a alguien muy talentoso, alguien que sí era gracioso, alguien que era buen cantante, alguien que les caía bien y que además él, otros personajes o su situación era como la de ellos. Era una fórmula ganadora. La comedia de televisión, ¿no? Que obviamente pues no tenía a estos grandes actores que tuvimos en el cine de oro, ¿no? Pero la comedia que veíamos en televisión, tanto los años posteriores, toda la comedia que triunfó, eran que situaciones que podía pasar cualquiera de los mexicanos que lo estaban viendo y representaban el México de ese tiempo. Ahora mismo no existe eso en el cine mexicano. Ustedes no se van a identificar con ninguno de estos actores. Estos actores tampoco tienen carisma. Y las situaciones son situaciones que pasa un grupo pequeño de whitexicans en nuestro país, pero ellos no pueden tirar a ellos porque ellos no van a ver este tipo de producciones, ¿no? O sea, están tirando a un target que no va a estar interesado por consumir cine mexicano. El cine mexicano y el cine en general tiene que ser al target mayor de la población, ¿no? Si en tu país hay mayoría clase baja, hay mayoría clase media, la clase media tiene estas características, ¿no? Que normalmente todos los productos son apuntados a la clase media. ¿Por qué? Porque la clase alta pues no le interesa tanto consumirlo, ¿no? De productos obviamente normales, ¿no? No estoy hablando de productos premium o algo así, ¿no? Los productos normales, la clase alta no le interesa tanto consumir, tiene otras cosas que hacer. La clase baja, pues lamentablemente, pues tiene que ocuparse de otras cuestiones, no más necesarias. La clase media es la que está entre las dos, entonces un poco entre que puede pagar, ¿no? Por un boleto de cine y se puede también identificar con situaciones que ven en la pantalla, pero estas películas no representan ni el México actual ni y los protagonistas tampoco, ¿no? Estas películas saben lo que representan el público estadounidense que hizo exitosas las comedias de los 90s, finales de los 90s y principios de los 2000, ya que toman historias de esa época y las que no compran la licencia las copian literalmente
Entonces intentan hacer, ¿no? Intentan parecer los cómicos de esa época para otro país, para otro sistema y en otro momento, porque estas comedias tampoco funcionarían el día de hoy en los Estados Unidos. Entonces están destinadas a que nadie empatice con ellas. Otro punto importante también de la comedia o el cine mexicano es que la comedia no está en su momento. El género, hay muchos géneros, ¿no? Que siempre están ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ser el género de terror, que si bien puede tener sus puntos altos, ¿no? En algunos años, pero siempre a alguien le apetece ver una película de terror, ¿no? El cine animado, el cine de acción. Sobra decir que el cine de superhéroes está de moda, ¿no? Desde Avengers, todo es el cine de superhéroes, ¿no? Es lo que más está de moda. Marvel hace muchos éxitos, DC ha hecho algunos éxitos y hay mucha gente interesada con ver productos de este género, ¿no? Que bueno, género del cine de superhéroes no me gusta decirle como género porque de ahí se pueden hacer un montón de géneros, ¿no? Dentro de ese mismo. Pero a lo que voy es que el género de la comedia no está de moda en este momento, ¿no? Y eso lo podemos ver en productos de mayor calidad, ¿no? Y de otros países que si bien pueden gustarle a la mayoría de gente, vemos que en ninguna plataforma creo que la comedia sea lo que más esté llamando la atención. En cuanto a comedia guionizada, no creo que la comedia improvisada, la comedia que puede ser por ejemplo de comediantes de stand-up, comediantes de internet, sí que está en su punto, ¿no? Sí que es uno de los factores o de las que tienen más visitas, más visualizaciones, pero la comedia guionizada, la comedia un poco más trabajada, ¿no? Entre comillas, no está en su momento, ¿no? Y creo que también ese es un factor importante. Y el último punto, que creo que es el más importante de todos, los protagonistas no son buenos actores. Lo más importante que debe tener un producto es un buen actor protagonista. Para mí, más que la historia, para mí, más que los personajes secundarios. ¿Por qué? Porque es lo único que te puede salvar un producto. Si la historia es muy buena, pero las actuaciones son malísimas, son terribles, no le va a gustar a la mayoría de personas. Y si la historia es mala, pero el actor la rompe, carga con la película y la hace funcionar, cosa que no termina pasando en ninguno de estos productos. Muchos de ellos son cómicos, comediantes de televisión, que eso es muy distinto a hacer comedia ya un poco más trabajada, ¿no? Comedia, bueno, un poco más trabajada, entre comillas, es mucho, mucho más distinto. Es ser cómico de televisión, ¿no? Productos de televisión en el que no arriesgas mucho, en el que tampoco tienes que llegar a un público tan masivo como una película de cine para ser exitoso. Entonces son actores que en primer lugar no saben, porque es diferente trabajar, ¿no? A mejor hacer sketch, porque muchos de los actores comediantes mexicanos hacían sketch, o sea, ni siquiera hacían series cómicas, hacían sketch. Entonces es muy diferente, ¿no? No es lo mismo hacer algo de 2 minutos en lo que solo tienes que decir a lo mejor groserías y albures, que cargar un producto de 2 horas que la gente tiene que pagar por él, ¿no? Y que además no va a tener el mejor guión del mundo. Entonces es muy complicado. Actualmente creo que no hay ningún cómico que pueda hacer eso. Si tuviera que elegir a uno, yo creo que podría ser Derbez, ¿no? Un genio, porque su familia ninguno, ¿no? Y ahora vemos en más productos de su familia, ¿no? Pero creo que sí, de sus películas, creo que puede ser algo destacado, ¿no? Su participación y lo que hacía, ¿no? Pero de alguna manera él ya estuvo en una serie de comedia, que les digo que eso es diferente a estar en sketch, en cosas, pero la mayoría, incluyendo Derbez, no pueden salvar estos productos. Y la verdad es que por eso la comedia mexicana está condenada a seguir fracasando. ¿Qué tendrían que hacer? Ya escuchamos los problemas, ¿no? ¿Cuál podría ser una solución o qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que mejorar guiones, contratar buenos actores. También muchos de estos actores intentan ser más un galán de televisión, un galán de cine, que un comediante, ¿no? Cuando la comedia no era ser el más galán, no era creerse el más guapo, no. La comedia mucho tiempo fue incluso lo contrario. Fue incluso lo contrario y hacía más fácil la identificación, ¿no? De la mayoría del público.
y eran personajes que les daba igual hacer el ridículo, no que se estaban cuidando siempre su imagen, ¿no? Como sucede en la mayoría de estas. Así que si contrataran actores que sean comediantes natos y que sean buenos actores y que tengan un carisma, yo creo que ya podrían empezar a salvar el cine. Después ahí creas alguna que otra historia que sea original y que se trate de México, que se trate de los mexicanos, no de una historia que funcionó alguna vez en los años 2000 en Estados Unidos. Y bueno, si te gustó este video, te invito a que dejes tu like, también que me sigas en mis redes sociales. Gracias por apoyar a Mulabot, a Martín CC, a Samantha Pedrosa, a Braulio Ortiz, a R Forever, a Carlos Carazo, a Guardián NP y a Blow Your Mind. Muchas gracias a todos ustedes. Síganme en mis redes sociales para aparecer en el siguiente video: Instagram, Twitter, TikTok, y suscríbete y activa la campanita para muchos más videos. Adiós.